Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu día? Mi nombre es Jorge A. Rojas y estoy muy contento de que continúes con tu proceso de ser más productivo. En este video aprenderás de una manera muy sencilla cómo modificar el tamaño de una celda. Ello implica entonces que modifiques el tamaño de una columna, el tamaño de una fila y además aprenderás cómo modificar el contenido de una celda. En nuestro último video quedamos en que no podíamos visualizar completamente el contenido de esta celda debido a que el tamaño de la columna era menor que el texto que allí se encontraba. Y ahora pues vamos a darle solución a ese detalle. Para modificar el tamaño de una columna, lo primero que debes hacer es ubicarte al final de ese encabezado, de tal manera que el cursor tenga la forma que estás observando en estos momentos. Dos flechas que indican hacia el lado y lado izquierdo, lado derecho de la ventana. Si deseas incrementar el tamaño de la columna, haces clic sostenido y te mueves hacia la derecha para incrementar el tamaño de la columna. El tamaño lo indica esa línea vertical que estás observando que se mueve. Si deseas disminuir el tamaño de la columna, te mueves hacia la izquierda. Como deseo en este caso ampliar el tamaño de la columna, me moveré hacia la derecha y cuando decida el tamaño, allí suelto. Un poco más. Ok, como puedes ver, aquí hemos ampliado el tamaño de la columna y los textos que allí se encuentran en cada celda se pueden observar completamente. De la misma manera, si deseas incrementar el tamaño de una fila, debes ubicarte al final del encabezado de la fila. En este caso, si voy al número 8 y me ubico al final de ese encabezado y me muevo con clic sostenido hacia abajo, estoy incrementando el tamaño de esa celda. Si observas, y si me muevo hacia arriba, estaré disminuyendo el tamaño de esa celda. Ok, esa es una manera para cambiar el tamaño de la celda acorde a tus necesidades. Pero hay otra manera de hacerlo mucho más rápido y sencillo, de tal manera que el tamaño de la columna se ajuste a las características del contenido que tiene. Supongamos que tenemos este tamaño de columna. Ahora, nos ubicaremos al final del encabezado de la columna y haremos doble clic para ajustar el tamaño de la misma. Así. Como puedes ver, automáticamente el tamaño de la columna se ajusta al texto más largo que en ella se encuentre. Ahora, si hacemos lo mismo con el tamaño de la fila, nos ubicamos al final del encabezado, es decir, del número, de tal manera que el mouse tenga la forma que observas. Allí hacemos doble clic, así la celda tomará el alto de acorde al contenido de su celda. Ahora bien, supongamos que nos hemos equivocado diligenciando el nombre de Sara Cecilia. Su apellido es Rojo y no Rojas. Para modificar el contenido de una celda tenemos dos alternativas. Una es hacer doble clic sobre el contenido de tal manera que el cursor se ubica justamente donde se hizo doble clic y allí podemos modificar el texto o cualquier otro que fuese necesario. Para validar lo que acabamos de ingresar, simplemente presionamos Enter o tabular, acorde a lo que tú prefieras. Ahora, otra alternativa para modificar el contenido de una celda es presionando la tecla funcional F2 que se encuentra en la parte superior de tu teclado. Al presionar la tecla funcional F2, el cursor se ubicará al final del texto y tú podrás ubicarte donde deseas modificarlo. Luego de haber hecho la modificación, presionas Enter o tabular. Nuevamente, quiero agradecerte y felicitarte por tomarte el tiempo para ser más productivo. En un próximo video aprenderás cómo crear, abrir o guardar un archivo nuevo en Microsoft Excel. Recuerda, aprende fácil y rápido. Sé más productivo con Excel. Hasta un próximo video.